Pues quisiera leer estas palabras nada pretenciosas que yo escribí. Sumido en una profunda consternación, no dejo de pensar y de sentir que Emilio se nos va a destiempo, porque el tiempo de Emilio era un tiempo de alegría, de ocurrencias, de la más pura manifestación de amistad sin dobleces, de solidaridad y de bonomía. Su vida es ejemplo de que una vida intensamente vivida, como él lo hizo, arroja frutos que muchos en muchas vidas jamás vieron. La suya fue una vida llena de pasión, un espíritu cultivado que no aceptaba mediatintas. Vivía pues entre extremos, granjeándose la amistad sincera y el cariño de muchos, y los erizos de otros que le vieron como el juez que dictamina pegado a la verdad y a la justicia. Pedimos a Dios que los reciba en su amor puro y los rodee de paz, su paz, que tantas veces necesitaba su espíritu aguerrido e inquieto, de luchador infatigable, pero de sonrisa diáfana. Como siempre le recordaremos. Hasta luego, Emilio, querido amigo. Vamos a escuchar ahora unas palabras del arquitecto Bienvenido Pantaleón. Comencé a escribir varias veces y no escribí nada, no pude. Puse a revisar todos los mails de 2 años, del 2012, cuando realmente Emilio y yo tuvimos una relación muy estrecha, a raíz de la página Imágenes de nuestra historia. Incluso encontré un mail donde decía algo cosa, decía, bienvenido, cuando yo, eso al principio de la página, bienvenido, cuando yo, ¿qué es lo que pasa? Que mientras yo hago un comentario, solamente me responde tú y yo no peleé guerra. Es que te tienen miedo. Una cualidad grande de Emilio es que podía tener una posición completamente diametral a lo que tú pensabas y nunca se iba a tener una personal. Constantemente él vivía insistiendo con las fechas, insistiendo con el primer nombre, Guillermo González, insistiendo con que San Zenón no, ¿por qué se llamaba San Zenón? Que no era San Zenón. A Emilio tú le dabas una idea, algo que se te ocurría, y al ratito te estaba llamando, diciendo, ¿viste el correo? Revisar el correo, ya había una pieza de escritura, con todo el talento innato que tenía Emilio, no solo en el polemizar. Yo le decía a Omar que con Emilio no se podía discutir. Yo nunca discutí con él, el gran polemista, con la cantidad de recursos que tenía. No había forma. Aunque estuviera equivocado, lo que hacía era que entraba en mutis. De tal forma no reconocía su error, lo dejaba entrever. Siempre el 2012, el 7 de septiembre, cuando yo cuelgo la primera imagen, el primero en comentarle es Emilio. Emilio es un actor de primera fila, en todos los comentarios, en las correcciones. Y en ese noviembre, 15 días antes de la Bienal, recibo una llamada un domingo, como a las 10 de la mañana, porque es que esa cabeza no descansaba. Bienvenido, ¿tú has pensado en llevar la página a la Bienal? Yo, pero Emilio, esto es una página de Facebook. No. Tú tienes que llevar la página. ¿Con quién vamos a competir? Vamos a competir con publicaciones, con investigación. Esta es la nueva opción de la comunicación. Tú tienes que participar como una página de internet. Y yo te voy a apoyar en eso y te voy a ayudar a redactar lo que haya que redactar. Vamos al proyecto, se presentó en la Bienal. Realmente obtuvimos segundo lugar, lo cual le agradezco a Emilio, que fue un padrino de la página. Y todo el tiempo motivando. Yo lo sigo recordando con ese humor negro, con ese sarcasmo, con esa forma de cómo, pero nunca ofender a nadie, nunca ofendió a nadie. Mantenía sus ideas, pero nunca cayó en lo personal. Siempre de frente a defender en lo que él creía, no importaba con quién se enfrentara. Siempre, no importara, estuviera en su dolencia, siempre para sacar momentos de una nota de humor. Y yo lo recuerdo con mucha alegría. Vamos a escuchar ahora a Víctor Durán. Básicamente lo que quisiéramos más es compartir anécdotas, porque Emilio, todo lo que estamos aquí presentes, me imagino que tiene algo que compartir con los demás y retroalimentarnos. Cuando vi las diapositivas que presentó Omar del Grupo Nueva Arquitectura, yo recuerdo que en la Universidad Autónoma, los estudiantes, cuando teníamos un problema de investigación, sobre todo relacionado con lo que era la arquitectura en el país,
Recuerdo a don Miguel Hernández con sus famosos trabajos sobre historia de la arquitectura en esa asignatura, y el profesor Ramón Martínez, siempre a donde íbamos era al grupo Nueva Arquitectura, Omar y Emilio. Eso era una postalita repetida, Omar y Emilio. Incluso a los amigos, después que fui monitor, a los mismos estudiantes míos, cuando se veían atosigados y algo, yo les decía, vayan donde Omar y Emilio, que allá ustedes resuelven. Y ahí mismo es increíble cómo ellos en esa oficina, arriba en la Barahona con 27, arriba del Banco Popular, sacaban tiempo, porque de verdad que nos dedicaban tiempo. Yo fui donde Emilio, donde Omar y Emilio, ese era el binomio, Omar y Emilio, y comencé a preguntarle sobre el asunto de la arquitectura vernácula. Eso fue por el año 87. Y yo recuerdo que Emilio me dedicó prácticamente 2 horas explicándome, hablándome todo eso, y ahí fue que nació el proyecto del libro en primera instancia. Y yo recuerdo que después de dedicarme 2 horas, que nos dieron las 12:40 del mediodía, me dice él, ¿ya estamos listos? Como que dice, ya terminamos, digo yo. Sí, arquitecto, no hay ningún problema. Dice. Entonces cogí una toallita que él tenía como un pañuelo y se lo terció aquí. Salimos a la 27 y me dice, me agarró por el hombro y me dice, vamos a darnos ahora un plato vernáculo allí donde fulana de tal. Y me metió por un callejón, por los frentes, donde fuimos a caer en una fonda que había una morenota con un caldero. Me dice, arquitecto, como siempre, sí, así mismo. Cuando no lleva ese plato, yo dije, no, pero la cosa de Emilio no tiene madre. Y entonces, a partir de ahí, pues surgió una amistad grandísima. Y lo que dice Biembo, digo Biembo por confianza, aunque es el presidente, ¿verdad?, de la Sociedad de Arquitectos, disculpe. Lo que dice Biembo es muy cierto, es que Emilio era muy proponente, o sea, proponía constantemente. O sea, que lo hacían a él acercarse a esa temática urbana. Eran meditaciones que él interiorizaba. Por ejemplo, él decía, nosotros vivimos en un país tropical, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Miguel de Mena, que Emilio lo tilda de un pensador caribeño. Y él decía, nosotros incluso él consideraba la arquitectura como algo muy individualista, y eso le preocupaba. Y él decía, nosotros nos preocupamos mucho los arquitectos por el edificio, por el espacio, por los espacios que componen esa edificación, pero no nos preocupamos mucho por el espacio que hay entre las edificaciones, que en nosotros es vital. Ese medio ambiente exterior que debe darse bajo un confort de sombra y fresco, lo sufría constantemente. Y yo sé que eso a él le martillaba mucho, y era lo que lo hacía recurrir constantemente a esas observaciones sobre la ciudad. Tomaba a los culpables, los promotores, las legislaciones, como él dice, los arquitectos desconocedores y una serie de cosas basándose en esa. Y todos sabemos que Emilio vivía la ciudad. De hecho, el hecho de él caminar tan a pie y ser un peatón como se consideraba, él lo hacía adrede. Que le contaba de la arquitectura vernácula, que él mismo fue que me propuso y me entregó el libro de Saber ver la arquitectura de Bruno Sevi. Y él me dijo, mira, Durán, para que tú leas eso. Estamos hablando del año 88. Lo comentamos, me dice, lo que sucede es que este texto te enseña a ti cómo saber ver la arquitectura académica, pero no hay un texto que te diga a ti cómo saber ver la arquitectura popular. Ya cuando aparece el Emilio escritor, porque Emilio, aparte de todo su lenguaje técnico, había llegado a un nivel de pureza y había una musicalidad en su escritura con una perfección y un ritmo bellísimo. Por ejemplo, cuando él escribió en el libro de arquitectura, algo tan hermoso aquí que dice, incluso
surgió el mito del victoriano, ocultando la realidad del antillano. Esa umbilical unión de acertijos formales que borda de espumas los mares caribeños, navegando separaciones geográficas mientras une historias de gentes, galeones, tribus, tesoros fabulados y sociedades cambiantes, de diferentes maneras de hablar, distintas costumbres al cohabitar y variados colores al vestir, que sin embargo cantan en iguales tonos y bailan iguales ritmos. Entonces dice él aquí, así nació, y ahí donde está la parte chistosa siempre y la chispa de Emilio, hace ya casi 15 años la génesis de este libro que se inició con una propuesta descabellada, un atardecer sazonado de Clerén y al alcance visual del otro lado fronterizo, idea que para facilitar su desparpajo se alimentó de chivo guisado acompañado con moro y guineíto verdes. Cuando surgió el tema, Emilio constantemente me vivía llamando, y Omar también, me vivía diciendo, ¿en qué tú estás con ese trabajo que tú estás haciendo la investigación? Y siempre le daba calor. Tiempo, Emilio y yo hicimos una relación un poquito estrecha por circunstancias de la vida. Yo particularmente me dediqué a trabajar en la biografía de él, y él lo sabía. De hecho, hicimos muchas sesiones de trabajo, y él, lo que decía Pantaleón, era muy cerrado, pero ya cuando yo comenzaba a escucharlo y a preguntarle cosas, fue soltando muchísimos aspectos de su vida que él los resguardaba mucho. Algún día, en el proceso de trabajo que estoy elaborando, lo daré a conocer. Tuve la valentía de decirle a Emilio una verdad que pensé mucho cómo decírselo, porque había muchas personas que me decían, me preguntaban, Durán, ¿cómo tú y Emilio han logrado conectar si tú eres de una generación tan diferente y Emilio es otra generación? Además, Emilio es alegre, que sé yo qué cosa, y tú eres muy tranquilo y sereno y cosas. Y yo no hacía caso a la pregunta, pero ya cuando iban más de 15 personas que me decían lo mismo, yo dije, déjame ver. Bueno, quizá como yo me siento ser un becario de Emilio, no sé si una relación de maestro a discípulo, en ese aspecto. Pero después yo me di cuenta que particularmente yo tenía una debilidad por Emilio, en el cual me atraía y me atrae sobremanera. Y yo se lo dije el día que los estudiantes de Historia del Arte y la Arquitectura de UNIBE presentaron un pequeñito videíto que hicieron bajo un encargo mío como profesor. Estuvo presente, estuvo feliz ese día, le gustó muchísimo, se rió, gozó, me invitó, le decía yo a Carmen eso, que me invitó a comer y pagó. Pagó la cuenta, cosa rara en Emilio. Cuando yo iba a sacar la cartera para pagar, dice, no, yo pago, tranquilo. Como fue, el curso estaba compuesto mayormente por alumnas, eran yo creo que 19 alumnas y un solo varón. Cuando vimos el video que salimos, que estábamos almorzando, él se quedó mirando así por la ventana, lejos, y él se ríe solo. Y después dijo, qué muchacha más tremenda esa. Él estaba pensando en eso, y después entonces ahí me dijo, Concho Víctor, qué bueno que esa actividad se hizo en el marco académico, aquí en un aula. Me pueden haber hecho este homenaje en cualquier otro sitio, pero ahí en el aula fue cuando yo más lo disfruté. Eso me llenó mucho de satisfacción porque fue en vida y logró su objetivo. El compromiso que Emilio siempre tenía con la profesión era un compromiso latente, persistente y que no dejaba espacio para ninguna duda, ni una media tinta, ni nada. No sé si ustedes conocen esa carta. No la voy a leer completa, pero sí algunas partes. Presidente Danilo Medina Sáenz. ¿Dispuesto usted captar con celeridad los terrenos donde se construya a la mayor brevedad posible
entre comillas, un palacio de justicia. Los palacios, entre comillas, son remanentes nostálgicos de los días de la gloria de las dictaduras. Lo fueron en Alemania con Hitler, en Italia con Mussolini, en la desaparecida Unión Soviética con Stalin, en la España de Franco y en nuestra República Dominicana con Trujillo. Pida en su intimidad, señor presidente, la serenidad necesaria para ayudarse a sí mismo en su agitado curso de vida. Las prisas no son buenas consejeras. Y en vez de ordenar construir de inmediato, ordene concursar de inmediato. A todos los arquitectos para que ojalá que probo jurado escoja el mejor de los proyectos que participen. Los arquitectos dominicanos agradecerán el gesto de diafanidad, de limpieza, de pulcra honestidad competitiva, porque antes de construir, las obras deben diseñarse. Hay miles de profesionales sin trabajo, pensando en irse a probar suerte en lo que sea, fuera del país. Ayúdelos, como si fueran productores del agro. Ellos también necesitan auxilio. Sus familiares y la sociedad lo agradecerá eternamente y su gobierno se dignificará ante ese ejercicio de idoneidad. Esas eran las cosas de Emilio. Y después de la carta, él escribió entonces el artículo y decía, con dinero o sin dinero, con extranjeros o dominicanos, con terreno o sin terreno, el PLD o el PRD van a construir los palacios. Y aunque usted no lo crea, pone entre comillas, serán de justicia. Con ese sarcasmo que distingue a Emilio. Bueno, gracias. La idea esta noche era compartir estas vivencias con el grupo de amigos de Emilio en un espacio que él siempre apreció, que era el espacio académico. Todo lo que él nos brindó de una manera desinteresada y amorosa. Gracias por estar con nosotros esta noche. La Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña se siente orgullosa de haber podido hacer este acto de recordación de Emilio Brea García. Gracias. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también.